Pues cuando quiera empezamos, ¿verdad? Es que había además aquí una chica que ha entrado despistadilla. Buenas tardes, bienvenidos a todos y muchas gracias por participar esta tarde con nosotros en la sesión informativa. Pues para un grupo muy especial y muy particular, ¿verdad, Pablo? No es una de las preparaciones que tenga más... No es demanda, sino que se pueda impartir en más sitios, sino que es una preparación muy exhaustiva y se prepara en muy poquitos sitios. Hay un grupito muy reducido, así que hoy Pablo, que se lo agradezco enormemente que esté esta tarde para contarnos detalladamente cómo es el proceso, esta parte del proceso selectivo, el segundo ejercicio de supuestos, que yo también me va a encantar escucharte y enterarme un poco de todo, un poquito más, que lo llevo así con pinzas, y a los demás, pues cualquier cosilla. No sé si, Pablo, prefieras que las dudas las comentemos al final de la sesión, cuando termines tu presentación, que sé que tienes preparada una presentación para que nos enteremos de todos los detalles, o como tampoco estamos no estamos muchos, que conecten el micro si lo consideran oportuno en algún momento. Sí, en cualquier momento, no hay problema. La presentación de todas maneras es breve, pero que pueden intervenir en cualquier momento, además viene mejor que al final. Por mi parte no hay problema. Vale, vamos a grabar la sesión, no habéis conectado la cámara a ninguno, pero para que también lo tengáis en cuenta, que se va a grabar la sesión y se va a subir también luego en la página web, por si en algún momento queréis, pues que algún compañero, algún amigo, algún conocido que esté interesado, pues que también la pueda seguir, ¿vale? Yo, si tenéis alguna cuestión acerca un poquito más de plataforma, matriculación y cosillas así un poquito más concretas de administración, pues me pongo a vuestra disposición al final de la sesión o os pondré mi correo también por el chat para que lo tengáis, ¿vale? Y cualquier cosa duda que os surja, pues la resolvemos lo antes posible. Pablo, cuando quieras comenzamos. Muy bien, bueno, pues bienvenido a todos, un saludo. Voy a intentar ir al grano de esta oposición del segundo ejercicio, tanto de GSI, tanto para promoción interna como para ingreso libre. Bien, comentaros, en ingreso libre y en promoción interna hay una diferencia, pero tienen un denominador común que es el supuesto práctico, que es lo que vamos a tratar hoy. He hecho una pequeña presentación, la vamos comentando y cualquier pregunta no es interrupción, directamente podéis intervenir sin ningún problema, ¿vale? Entonces, bien, ¿en qué consiste el segundo ejercicio? Bien, todos sabéis que GSI tiene un primer ejercicio que mide la amplitud de conocimiento mediante un tipo test de 100 preguntas, 90 minutos, sobre todo el programa. Este segundo ejercicio es un ejercicio peculiar porque es un ejercicio ya de desarrollo. Si vamos a presentar por ingreso libre, una vez que hagamos el examen el 6 de noviembre, tendremos un mes y medio, 2 meses para preparar este ejercicio. Por ingreso libre, el segundo ejercicio consta de 5 preguntas a desarrollar y un supuesto práctico. En promoción interna solo es el supuesto práctico. Las orientaciones que sacaba el Ministerio de Política Territorial de agilizar los procesos selectivos, pues ha hecho que en GSI, por ingreso libre, que eran 3 ejercicios, pues queden en 2. ¿Vale? Entonces, esta parte de 5 preguntas de desarrollo se une al supuesto. El supuesto siempre tiene una duración de 3 horas, 180 minutos. Este año, para ingreso libre, esta convocatoria se incrementan 30 minutos más. Por tanto, podemos entender que esos 30 minutos los dedicaríamos al desarrollo de esas 5 preguntas y los 180 minutos, como siempre, el supuesto práctico. Para el supuesto práctico, este año la convocatoria ya nos dice que van a ser un máximo de 5 preguntas. Durante muchos años se daban 2 opciones. Nos van a dar 2 supuestos a elegir uno, pero hace un tiempo había un supuesto para el bloque 3 y un supuesto para el bloque 4, con lo cual nos centrábamos en uno de los 2 tipos, según tuviéramos más experiencia o conociéramos más la materia. Este año, ya desde la convocatoria anterior, el supuesto es de todo el programa. Es decir, que en el mismo supuesto podemos tener contenido del bloque 3 de desarrollo y contenido del bloque 4. Bien,
¿Termina aquí el ejercicio? No, luego hay que leerlo y defenderlo ante el tribunal. ¿Vale? Después de la lectura se abrirá un periodo de 20 minutos en el que el tribunal puede preguntarnos por cualquier cuestión relacionada con el ejercicio o cualquier cuestión relacionada con el programa en sí mismo. ¿Vale? Bien, ¿qué se valora en este ejercicio? Pues se valora, por un lado, la calidad técnica. La solución que propongamos es una solución viable desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, vigente actualmente, y desde un punto de vista también económico. Es decir, plantear una solución real. También se valora la sistemática, es decir, que haya un orden, porque esas 5 preguntas no basta con contestarlas de forma individual, sino lo que se presenta, lo que se pretende es hacer una especie de informe donde se va detallando y se van contestando a esas preguntas, pero se aporta más información. Entonces tiene que haber un orden, tiene que haber un equilibrio entre las respuestas a las distintas preguntas. No vale que una pregunta entremos en una profundidad importante y otra nos quedemos en la superficie, es decir, que hay un equilibrio. Que seamos coherentes entre las distintas partes del supuesto, es decir, entre los diagramas que se nos piden, que haya coherencia entre ellos y que sigamos una estructura, lo que viene a ser un informe. Luego se valora la capacidad de análisis, es decir, dado el supuesto, el enunciado, por una propuesta que sea argumentada. Es decir, no hay soluciones equivocadas, hay soluciones no argumentadas, no justificadas. De hecho, normalmente en el enunciado aparece que todo lo no indicado en el supuesto podrá ser valorado y especificado por el opositor siempre y cuando quede debidamente justificado. ¿Vale? Entonces, se trata de plantear una solución global al enunciado que se nos plantea, en el que también tendremos que desarrollar una serie de diagramas que cubran todas las cuestiones, es decir, de una manera, como decía, equilibrada, ¿vale? Porque solo disponemos de 3 horas para esto. ¿En qué se valora además la expresión escrita? Es decir, la gramática, es decir, utilizar correctamente la lengua, el vocabulario, sea rico, la legibilidad, porque este ejercicio será, cuando sea leído ante el tribunal, en sesión pública será proyectado. Entonces es importante también la presentación, sin duda la ortografía, ¿vale? Y luego también está la expresión oral, es decir, la defensa que hacemos de nuestro ejercicio ante el tribunal, ante las preguntas, no solo la corrección técnica de las respuestas que damos, sino cómo nos expresamos. Y dice la convocatoria que será una valoración conjunta de las 5 preguntas, por eso hablábamos del equilibrio y la coherencia. Bien, ¿cómo hacemos esto en 3 horas? Porque parece que es un tiempo suficiente, pero realmente un tiempo muy ajustado. Bien, ¿cómo lo vamos a preparar? La primera parte, ya lo decía, vamos a ofrecer una solución que sea real, es decir, que se acomode a la realidad de la administración, que técnicamente también sea viable, que económicamente no propongamos un disparate, que sea coherente entre las distintas preguntas, equilibrado, una propuesta que sea eficiente, eficaz, con una calidad funcional razonable y que se ajuste todo ello a la normativa vigente. Que se ajuste a la normativa vigente es fundamental, porque toda solución que propongamos tiene que cumplir una serie de normas que parece que como solo nos preguntan por la parte técnica y no es real. Entonces, lo que se plantea es el estudio y preparación de los diferentes aspectos que pueden entrar en el supuesto. Lo segundo, dado cualquier enunciado, vamos a analizarlo, es decir, cuáles son los aspectos relevantes dado el enunciado, cuáles son los requisitos que aparecen ahí. Vamos a ensayar las diferentes técnicas y prácticas, las metodologías, el diseño, la arquitectura, las recomendaciones que nos ofrecen los diferentes organismos, ¿vale? Cada uno va a preparar de forma individual una plantilla de contenido personal, es decir, los diferentes aspectos aparte de la solución. Podemos decir que hay partes que pueden ser generales y luego adaptados al caso concreto. Lo que se pretende es evitar plantillazos generales. Eso huele de lejos y el tribunal lo penaliza seriamente. Pero sí es verdad que podemos tener nuestra plantilla personal, es decir, ante situaciones similares, dar una respuesta similar. Eso también nos ayudará luego a la corrección y a la defensa. La utilización de los servicios comunes, que no es una
digamos que no una recomendación, sino una obligación según la normativa. Entonces, conocerlo y saber cuáles debemos utilizar. La fundamentación jurídica de la solución que vamos a proponer. Es decir, tanto esquema nacional de seguridad, interoperabilidad, normas técnicas, ley de procedimiento, protección de datos, reutilización de datos, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante es la gestión del tiempo, es decir, cómo me organizo estas 3 horas para poder terminar el ejercicio. Porque si las 5 preguntas no son contestadas, evidentemente, ahí no va a haber equilibrio. Por tanto, difícilmente podremos superarlo. Luego, lo vamos a basar también en simulacros reales, que se van a hacer correcciones individuales puestas en común. Bien, y la redacción, este informe que vamos a ir preparando de forma individual, simulacro, va siempre enfocado a la lectura. Es decir, el supuesto se lee mientras es proyectado, por tanto, la limpieza, que sea legible, que sea claro, es siempre un punto a favor. Bien, pongo ahí abajo, digo, no basta con responder a lo preguntado, no es suficiente para superarlo. Bien, la defensa. Una vez que nosotros hagamos el ejercicio, se introduce en un sobre, ese sobre es custodiado por la comisión el día, y luego posteriormente se nos citará para la lectura y defensa ante el tribunal de forma pública, puede haber más asistentes. Entonces, ese es el momento en el que nos van a calificar. La calificación comienza con la lectura y termina con la defensa. Ese es el periodo en el que nos jugamos el superar el ejercicio, y fuera de eso no hay nada. Entonces, es importante transmitir. ¿Cómo hacemos esto de la defensa? Dice, por lo que una vez se hace el examen, lo que vamos a hacer individualmente es un volcado, es decir, de todo lo que recuerdo que he escrito en el examen, ese mismo día lo reescribo. Y eso es fundamental. Y es el punto de partida para poder trabajar esa defensa. ¿Cómo la trabajamos? Pues vamos a identificar, según la solución que ha propuesto cada uno, pues, los puntos débiles que tiene, cuál sería una solución adaptada a la propuesta que ha hecho ese opositor, que sea, digamos, ideal, entre comillas, en función de eso, y las diferencias que hay. Entonces vamos a localizar. Sí. Una cosilla, que es verdad que yo lo estaba viendo, pero si ya está hablando de la presentación, no está, no se está moviendo la diapositiva. Teníamos la primera. No me diga. Sí. Pues, a ver. Espera. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Ahora se ve la primera, el segundo ejercicio. Vale, pues lo voy a dejar ahora sí. ¿Vale? Bueno, sí. Repito brevemente. ¿Vale? Segundo ejercicio, resolución por escrito y de qué versa. Posterior, lectura y defensa ante la comisión. ¿Qué se valora? Hemos dicho calidad técnica, sistemática, capacidad de análisis y la expresión escrita y oral. ¿Vale? Una valoración conjunta en 3 horas. ¿Qué proponemos? Por una parte, sería la realización del supuesto, ¿no? Es decir, una solución que sea real, técnica y económicamente viable, ¿no? Y los aspectos que vamos a ir abordando en esas sesiones. Es decir, al final no basta con responder exclusivamente a lo preguntado porque no es suficiente. Esa sería la parte de desarrollar por escrito. La segunda parte, la defensa, que es donde realmente nos van a calificar. Desde que comenzamos a leer hasta que se finaliza la defensa. Y hablaba de la transmisión. O sea, fundamental el volcado. El mismo día que hacemos el examen, que es un sobreesfuerzo, después de 3 horas o 3 horas y media de examen, nada más salir, lo importante es volver a escribir todo o lo máximo que recordamos de la solución que hemos propuesto. Y a partir de ahí la vamos a trabajar de cara a localizar fallos, buscar justificaciones, buscar alternativas a las soluciones propuestas. Es decir, ¿puede contener mi ejercicio fallos y poder superarlo? Sí, siempre y cuando lo argumentemos, porque el tribunal también, en caso de que detecte fallos, digamos, de calado, las preguntas irán dirigidas por ahí, ¿vale? También durante ese tiempo de la defensa vamos a preparar un catálogo de posibles preguntas. Es decir, las preguntas normalmente no son preguntas generales que caben, pueden entrar. Son preguntas en función de la solución que hemos propuesto. Dado un enunciado puede haber 10 soluciones distintas. De hecho, si vamos escuchando a los opositores en las defensas y en las lecturas veremos que proponen soluciones distintas.
Entonces, un catálogo que nos permita adelantarnos a las posibles preguntas, ¿vale? Y por último, practicar esta lectura. Las soluciones, no hay soluciones que sean equivocadas, sino soluciones que no están argumentadas o justificadas, que es lo que busca el tribunal. Es decir, el enunciado perfectamente puede ser un proyecto real una vez que se nombra funcionario. Bien, la planificación que se va a seguir antes de realizar el supuesto. Es decir, en las primeras sesiones, la primera es, bien, ¿cómo afrontamos esto del folio en blanco? Es decir, ¿qué tengo que escribir para que me valoren positivamente? ¿Cómo afronto un supuesto inicial corto, es decir, de duración corta para ver el nivel en el que estamos y cómo afrontamos y abordamos este supuesto, ¿no? Y ese es el comienzo de mi plantilla personal, que es fundamental para poder encajar todo esto en 3 horas. Porque escribir correctamente, hacer diagramas que sean legibles y entendibles por cualquier persona que esté en la sala, o eso se practica y trabaja en este tiempo, pues entre horas es imposible, ¿vale? Segunda sesión, gestión del tiempo, es decir, cómo me organizo esas 3 horas para el desarrollo del supuesto. Luego, los diferentes aspectos de los que verse el supuesto, ¿no? Vamos a identificarlos, vamos a ver cuáles son los requisitos, vamos a plantear soluciones, analizar las soluciones genéricas, tanto desde un punto de vista de desarrollo funcional, desde un punto de vista de sistema, y continuamos con esa plantilla. Sucesivas sesiones, vamos a ir viendo los diferentes elementos, los diferentes tipos de diagramas, hablaremos de la infraestructura, las tecnologías, y se harán simulacros en casa, ¿vale? Simulando condiciones reales, y las correcciones se harán, la puesta en común en clase, además de cualquier duda que vaya surgiendo que se hará a nivel individual, ¿vale? Y esto nos hará que vayamos refinando y afrontando, ¿vale? Y viendo si esta plantilla que nosotros vamos desarrollando de forma genérica, la vamos a ir perfeccionando de cara al día del examen, ¿vale? Y veréis como ese día del examen hay partes que entran solas. Pues si yo tengo que hablar de protección de datos, tengo que saber en qué parte y cómo lo voy a redactar. Si yo tengo que hacer nos piden, no hablan sobre la reutilización, pues tendré que decir aquí. Si no hablan de un diagrama de clases, tendré que también relacionarlo, por ejemplo, con protección de datos, por decir. O hablaremos también de otras normativas. Bien, en cada sesión se propone la realización de un supuesto práctico que, como decía ya, se corrige en la sesión siguiente. Y luego las consultas individuales por grupo las haremos en Teams. ¿Vale? Después del segundo ejercicio, me examino, hago el volcado, bien, pues vamos a buscar una solución a los enunciados propuestos. Es decir, ¿cuál sería la solución ideal? ¿Vale? Ya desde la tranquilidad. Vamos a corregir el volcado y vamos a ir preparando ese catálogo extenso, justificaciones a los errores o las partes que no han quedado claras, que están de forma, digamos, ambigua, y prepararemos esta defensa. ¿Vale? Y ya está. Por mi parte, no sé si tenéis alguna consulta, duda. Pablo. Sí. Hola, soy Sergio. Mira, te quería preguntar, en principio las clases están enfocadas a hacer los supuestos prácticos tal y como si fuera una defensa, ¿no? O sea, ahí no se va, o sea, se parte de que todos ya sabemos hacer los diagramas y sabemos hacer todas las partes de un supuesto, ¿verdad? Se parte de que tú conoces la técnica. Es decir, en las primeras sesiones vamos a ver, vamos a tener ejemplos concretos y vamos a abordar los diferentes diagramas que hay, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? Tú tienes que tener un conocimiento previo porque se supone que has superado el primer ejercicio o estás en disposición de superarlo. Sí, sí, a eso me refiero, que vamos con esa base y directamente si tú has puesto un supuesto que hay que hacer un diagrama de secuencia o de casos de uso, pues no te vas a poner a explicar cómo se hace, simplemente vas a corregir lo que hayamos hecho, ¿no? Correcto. Y luego, si hay que comentar cualquier aspecto, se comenta. Yo parto de que tú sabes hacer un diagrama de secuencia. Sí, sí, perfecto. Lo que no sé si será correcto o no, pero que sabes. Sí, 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 correcto. Eso es. Vale, gracias. Nada. Pablo, soy Abraham.
veremos en las clases tanto desarrollar las 5 preguntas, ¿no? como los supuestos, indistintamente y a la vez, ¿no? ¿Puedes repetir, Abraham? Sí, las preguntas cortas, las preguntas a desarrollar se verán también cómo afrontarlas, igual que los supuestos prácticos. Es decir, veremos en cada clase una parte de cada una de ellas. Estas sesiones están enfocadas, Abraham, al 90%, digamos, a supuestos. Sí que les dedicaremos un tiempo, pero será menor, por la importancia que tiene el supuesto. De acuerdo. Pero que sí. Y una pregunta, Pablo. Te he entendido que el supuesto va a ser mezcla de los dos bloques, del bloque 3 y bloque 4, lo que den en el examen, porque no lo están haciendo así, ¿no? Pero en la convocatoria dice literalmente, te lo voy a leer, Sí. existirá la resolución por escrito de un supuesto práctico a elegir entre dos propuestos relacionados con las materias del programa, incluido en este anexo. Es decir, no dice ni de bloque 3 ni de bloque 4. Normalmente, la práctica, esto se traduce en, hay un supuesto que está más dirigido al bloque 3, pero que tendrá preguntas del 4, y otro que estará más enfocado al 4, pero que también conllevará preguntas del 3. Sí, ¿Vale? sí. Y la preparación la vais a hacer entonces de supuestos de los dos tipos, de los que enfocan más al bloque 3 y de los que enfocan más al bloque 4. Se va a hacer un remix, es decir, 50-50. Sí. Vale. Porque preparar un blog solo por un bloque, sabiendo que te pueden preguntar por los dos, sería un error. Y luego hay una pregunta de cuánto duraría la formación. Empezaríamos la semana siguiente, el día 6 de noviembre os examináis, la semana siguiente comenzamos y terminará 1 o 2 semanas después de la realización del segundo ejercicio del supuesto. Vale. ¿Más preguntas? ¿Qué duración tendrán las sesiones, Pablo? Las sesiones van a tener una duración de 2 horas y media. ¿Y será una a la semana o un par de ellas? Será 4 sesiones mensuales los jueves. Vale. Es decir, ¿Horario se sabe o todavía no? pues calcula, sin cerrarlo, de 5 a 7 y media. Vale. Gracias. De todas maneras, las clases se quedarán grabadas y se podrán ver en diferido. Eso iba a comentar. Hola, Pablo, una pregunta. Has comentado que después del examen estudiaremos volcados y propondremos la mejor manera de defender cada uno el examen que haya hecho. ¿Ese proceso cuánto dura? ¿Cuántas sesiones? Ese proceso durará una sesión, máximo 2. Vale. Es decir, una vez que se corrige el volcado, donde se hacen anotaciones, se ve, se te plantea por dónde pueden venir las preguntas, qué es lo que deberías de justificar, dónde están los errores. Ya ahí queda, ya trabajo en casa, de practicar eso y leer muchas veces en voz alta ese volcado. Para calcular esto, teniendo en cuenta que el examen es el 6 de noviembre, presumiblemente el examen segundo será después de Navidad. Entonces disponemos de 2 meses. Yo he puesto 8 sesiones aproximadamente. Pues serán 8-10 sesiones. O sea, el tiempo que disponemos para afrontar el segundo examen. Para prepararlo. Antes de Semana Santa seguro que no va a ser, ¿no? O podría serlo. Perdón, antes de Semana Santa. Antes de Navidades no lo va a ser, ¿no? No, a ver, normalmente, según los tiempos en los que se mueve la comisión,
suele publicar las notas de aprobado del primero al mes y medio. Entonces estaríamos ya casi pegado a Navidad. Entonces, ya en ese periodo, lo normal, otros años que ha pasado lo mismo, los exámenes han sido mitad, finales de enero, incluso primera semana de febrero, en algún año, cuando ha coincidido en fecha. Es decir, primera de noviembre. En un mes no. ¿Una pregunta más? No tenemos más dudillas, más consultas. Esa es para ti. Sí. No he mirado la web. No sé si será José. Bueno, te he dicho José, pero el precio es 250 euros. Creo que es lo que pone en la web, pero no estoy segura, que la tengo que revisar por si acaso pone alguna cosilla diferente, ¿vale? Pero el precio es ese. Sí, hay una matrícula, tenemos una matrícula para los que no han sido alumnos nuestros. Quien haya sido alumno nuestro no tiene matrícula, y los no alumnos nuestros 50 euros de matrícula. ¿Alguna cosilla más? Bueno, creo que si mientras pensáis alguna cosilla, paro la grabación ya, ¿verdad, Pablo? Porque ya sí que... Por si se os va ocurriendo alguna cosa más, que nos vayáis contando. Y si no, yo voy a poner mi correo, ¿vale? Por el chat. Se facilita material. Facilitan supuestos ya resueltos. Exacto, sí. Pablo, ¿se trabaja sobre supuestos de años pasados o sobre supuestos que elaboras tú? Vamos a trabajar sobre supuestos reales. Alguno habrá ficticio, pero creo que es importante, sobre todo los primeros, que sean reales. ¿Pero reales te refieres de exámenes anteriores? Vamos a hacer exámenes anteriores y vamos a hacer otros supuestos no de GSI, pero adaptados a GSI. Vale. Y luego se pondrá, según el estado actual, ¿vale?, algún supuesto que sea de actualidad. ¿Vale? Que hay algunos, pues así a todos se nos ocurren supuestos ahora mismo pues, relacionados con el COVID, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, vale. En definitiva, además de los diagramas, ¿vale? Si nos centramos en diagramas, además de se nos dará un enunciado. Y llegará un momento en que sabremos hacer los diagramas de manera correcta, ¿vale? A eso hay que añadirle literatura. La literatura que le vamos a añadir, pues eso también hay que centrarse. Entonces, una vez que vamos a ir haciendo supuestos, ¿esos diagramas responden a lo planteado? En ese momento ya da igual que sean inventados o no. De primera lo vamos a hacer para ver la magnitud de lo que nos estamos enfrentando. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no tenéis ninguna preguntilla más, todo ha quedado claro, o algún comentario que nos queráis hacer, opinión personal.
Una última pregunta. ¿Hace falta un mínimo para que se forme grupo? Vamos a tener un mínimo, pero no es un mínimo muy elevado, ¿no, Pablo? No va a ser elevado. Va a ser un grupo reducido. O sea, que probablemente en un alto porcentaje sí que se forme. Es lo más probable, sí. ¿Al 95%? Sí. Podemos comenzar, si queréis, no sé, bueno, contactad conmigo si lo veis claro o si no lo veis claro, para tener una idea de los que estáis interesados realmente, reservando plazas, inscribiéndonos en el grupo, haciendo únicamente pues, la inscripción con la matrícula. Los que seáis antiguos alumnos no es necesario, a través del enlace que hay en la página web. Si por alguna extraña razón, que no creemos que vaya a suceder, no saliese, en principio no hay ninguna razón para que no salga, se devolvería la matrícula sin ningún tipo de problema, inmediatamente. ¿Y si te apuntas y no apruebas el test? También. Esa otra vez, cierto, Sergio. Ahí. Ahí tiene un problema, Sergio. Pero no vamos a pensar eso, Sergio. Vamos a pensar que vamos a por todas. Claro, con intención vamos todos, pero que se puede dar el caso. Sí, que puede pasar también, evidentemente. Hombre, mira, la semana siguiente a la fecha, al día del examen, tú ya tienes una intuición, una idea de si sí o si no. Porque tú te vas a enterar de si has aprobado o no, en principio a mitad de diciembre. Sí, pero para hacer la matrícula o la reserva, ¿sería después del examen o antes? El dinero, Sergio, sin problema. Vale. No hay ningún problema. No es lo lógico, es de sentido común. Si no va a pasar el primer ejercicio, vale. Que no vamos a pensar en eso, pero... No, está claro. Vamos a probar todos. Sí. Pero es esta posibilidad. Los que estamos aquí. Exacto, lo que estamos aquí con estos tenemos. Me confirmo que más de 30 netas y más de 40 vaya a sacar. ¿Más cosillas? Pues Pablo, no sé si no tenemos. Yo por mi parte creo que más o menos está todo. Sí, yo por la mía también, salvo que haya más preguntas, en principio. Sí, alguna opinión, tampoco tenéis por qué preguntarnos, alguna opinión que tengáis o sensación, ¿no? O como nos ha dicho Sergio, que en principio esa opción está, ¿no? La de que no pasemos, pero bueno. Bueno, pues nos despedimos. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Tenemos un curso gratis para ti. Haz clic en el enlace de la descripción para ver mucho más contenido. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete a nuestro canal si aún no lo estás. Venga, dale clic. Nos vemos en próximos vídeos.